hemos sido los creadores de la economía social de mercado, de esta corriente. Esta surge en la posguerra, en la Segunda Guerra, después de culminada la Segunda Guerra Mundial, concretamente en Alemania Federal. Como todos conocemos, por nuestros conocimientos de historia, luego de concluir la Segunda Guerra Mundial, Alemania termina prácticamente en ruinas y se subdivide en dos bloques. El bloque comunista, que lideraba la ex Unión Soviética y que gobierna la denominada República Democrática Alemana, y el bloque occidental, liderado por Estados Unidos a través de la República Federal de Alemania. Es en esos años que comienza a imperar una corriente liderada por Walter Eucken y Alfred Müller-Armack, que eran dos pensadores y dos profesores de la Universidad de Friburgo, y que da lugar a la denominada Escuela de Friburgo. Esta Escuela de Friburgo permitió que sus mayores impulsores, Eucken y Müller, sobre todo Eucken, publicasen sus ideas, sus artículos en una revista denominada Ordo, que viene de la palabra orden, una revista alemana, y eso genera que se les denomine como promotores del ordoliberalismo. El ordoliberalismo, de algún modo, era una respuesta a la corriente neoliberalismo como modelo económico, con la diferencia esencial de que el ordoliberalismo permitía cierto nivel de intervención del Estado dentro de la actividad económica, pero esencialmente para cumplir un rol promotor y un rol de árbitro y que genere equilibrio frente a cualquier situación que provoque un desorden dentro del esquema de la economía social de mercado. Básicamente esa era la diferencia entre el ordoliberalismo y el neoliberalismo. Estas ideas de Walter Eucken y Alfred Müller-Armack se terminan implementando ya como políticas de gobierno por Ludwig Erhard, que era ministro de Economía de Alemania Federal, durante el gobierno de Konrad Adenauer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la economía, el concepto de economía social de mercado, en el caso de Alemania, permitió concretamente un desarrollo muy grande, inmediato, que tuvo muy pocos años, digamos, que demoró o que les llevó muy pocos años para alcanzar niveles verdaderamente relevantes, hasta convertirse Alemania en una potencia mundial, la cuarta economía del mundo, la primera economía de Europa, ¿no?, teniendo uno de los PBI más elevados de la historia. Y además de ser un país tecnológicamente desarrollado. Pero ese desarrollo tecnológico no solamente respondió a la implementación de la política económica de la economía social de mercado, sino también a complementariamente otro tipo de medidas no menos importantes como de carácter educativo. La educación y el desarrollo educativo permitieron también, a su vez, como consecuencia, el desarrollo tecnológico. Esto hizo que Alemania se convirtiera pues en un referente y exportara de algún modo su modelo económico de la economía social de mercado, que ha sido adoptado por muchos países en el mundo con más o menos éxito, creo que en todos ellos con éxito, pero que en cada uno de estos países
ha tenido sus propias particularidades. La economía social de mercado propugna una serie de elementos o descansa sobre determinados pilares que algunos podrían denominar características y que son esenciales o básicos. La diferencia, si se quiere, que de resultado que ha habido en cada uno de los países donde se ha venido implementando o aplicando la economía social de mercado, tienen que ver con aspectos ya muy concretos en la aplicación del modelo. Y en ciertas variantes, por supuesto, que tienen relación con una mayor o menor intervención del Estado en la economía, hasta qué grado el Estado cumple un rol subsidiador, digamos, de las carencias o las falencias que pueda tener cierto sector de la población, sobre todo vulnerable, y qué tan proteccionista puede ser este Estado, entre otros tipos de factores. Pero todos dentro siempre del concepto de economía social de mercado. ¿Cuáles son las características principales de la economía social de mercado? En primer lugar, la existencia de una libre iniciativa privada. El Estado es un promotor de la libre iniciativa, permite que el privado pueda desarrollar sus actividades, por supuesto dentro del marco de la ley, pero sin poner ningún tipo de trabas o de escollos que permitan un libre acceso al mercado. De tal suerte que cualquier individuo puede hacer empresa, puede ser un emprendedor en cualquiera de las actividades humanas, repito, que estén permitidas por la ley. Por lo tanto, definitivamente la libre iniciativa privada constituye uno de los grandes pilares de la economía social de mercado. Y eso después lo vamos a analizar concretamente en cada uno de los artículos recogidos en la Constitución de 1993 referidos al capítulo económico. Otra característica es la libre competencia y acceso al mercado. La libre competencia permite que haya una oferta y una demanda en todos los bienes y servicios que componen el juego del mercado. Cuando esta oferta y demanda, digamos, es controlada por otro tipo de elementos, entonces se producen distorsiones. Y esas distorsiones provocan desequilibrios en la libre competencia. Ya no existe una libre competencia porque de repente, o tal vez, se están generando situaciones monopólicas u oligopólicas, ¿no? O monoxódicas. Monozónicas cuando el vendedor, ¿no es cierto? El comprador es uno solo. Son muchos los vendedores, pero hay un solo comprador que domina el mercado. O monopólicas, cuando es un solo vendedor y hay muchos compradores. Oligopólicas, cuando son pocos, son reducidos. Todas estas situaciones, lamentablemente, provocan distorsiones en el mercado referidos a la libre. El acceso al mercado también es importantísimo. Permitir que los actores puedan participar del libre juego de la oferta y la demanda. Este juego entre la oferta y la demanda es la que permite la estabilidad de los precios, y esa estabilidad en los precios tiende a evitar que las distorsiones generen fenómenos inflacionarios o incluso hiperinflacionarios, como en algún momento hemos vivido en nuestro país y como actualmente lo vienen viviendo muchos países cercanos al nuestro. También tenemos como característica principal de la economía social de mercado el respeto y garantía al derecho de propiedad. Sin derecho de propiedad, pues definitivamente no hay sociedad que pueda desarrollarse económicamente. Eso es prácticamente imposible.
Los modelos donde no existe el derecho de propiedad siempre, inevitablemente, han fracasado. Y eso lo demuestra la historia. De tal suerte que la garantía del derecho de propiedad es esencial. Y por eso es que nuestra constitución histórica, invariablemente, desde la primera constitución del Perú, lo ha contenido, lo ha recogido en todos los textos constitucionales, con una que otra variante, pero que en la esencia se mantiene hasta nuestros días. Las fórmulas son las usuales, ¿no? El respeto, la garantía del derecho a la propiedad, con las salvedades que la propia Constitución establece y bajo determinadas circunstancias especiales que podrían eventualmente justificar una expropiación. Fuera de ello, el Estado tiene que cumplir ese rol de garantizar el derecho de propiedad. Y así lo hacen la propia legislación civil, ya dentro de lo que es la normativa de desarrollo constitucional. Igualmente tenemos la libertad contractual, que permite que los actores puedan celebrar todo tipo de contratos o de acuerdos o de convenios, ¿no? que desarrollen sus actividades. A tal punto que la propia Constitución prohíbe expresamente que el Estado, a través de una ley, por ejemplo, pueda limitar o regular los contratos ya celebrados por los particulares. Eso está expresamente prohibido, lo vamos a ver más adelante. Igualmente la protección del medio ambiente, porque el medio ambiente permite las condiciones necesarias para que una sociedad pueda desarrollarse de manera sana, ordenada, progresiva, evolutiva. Y el mantenimiento del medio ambiente bajo determinadas condiciones resulta siendo esencial, fundamental en el desarrollo de la economía nacional. También la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado, ¿no? Que puede, en ciertos casos, establecer subsidios a los sectores más deprimidos o más vulnerables de la sociedad o menos favorecidos, ¿no? A través de subsidios directos o subsidios cruzados. El subsidio directo, en todos los modelos donde se ha aplicado, resulta siendo, digamos, el más justo y el más ordenado. Por lo contrario, cuando los países han aplicado subsidios discriminados, o dentro de su población en general, ha provocado grandes desequilibrios macroeconómicos. Puedo mencionar concretamente el caso de Argentina, que no le permite hasta nuestros días salir de una profunda crisis macroeconómica hiperinflacionaria, con una enorme devaluación de su moneda, porque las políticas que se han implementado en 20 o 30 años continuamente han sido justamente de subsidiar, de ser sumamente asistencialista, y obviamente es muy difícil que un país con baja presión o con alta o mediana presión tributaria pueda enfrentar un gasto tan enorme como esos. De allí que siempre se ha considerado que el subsidio debe ser directo, o en todo caso cruzado. El subsidio cruzado permite que quienes tienen menos, ¿no?, paguen tarifas menores por los servicios públicos, que son de algún modo cubiertas por quienes tienen más, por quienes tienen una mayor capacidad económica, un patrimonio más elevado. Tanto el subsidio directo como el subsidio cruzado son considerados por las corrientes económicas como los más, digamos, beneficiosos, o los más, si no beneficiosos, en todo caso, los más adecuados al momento de aplicarse este tipo de política de subsidio. Y por último, dentro de estas características de la economía social de mercado, tenemos el rol que cumple el Estado. ¿Qué hace el Estado? El Estado se convierte en un árbitro de la economía, ¿no? Es el árbitro que evita que hayan distorsiones por parte de los actores que intervienen en la economía.
evitando, por ejemplo, la concentración empresarial, que puede llevar a un oligopolio o incluso a un monopolio, evitando o reprimiendo las conductas anticompetitivas, o sea, aquellas que tienden a anular la competencia, la libre competencia y acceso al mercado, ¿no? Y, por supuesto, la libre oferta y demanda. Estas características son las que recoge precisamente también nuestra Constitución de 1993, que ya cumple 30 años de vigencia. ¿Cuáles son, ya de manera específica, estas características, estos principios? En el título tercero de la Constitución, referido al régimen económico, habla de ciertos principios. Estos principios son, por ejemplo, de economía social de mercado, que está contenido en el artículo 58 y que es invocado constantemente por muchas personas como, digamos, el modélico, ¿no es cierto?, el modelo de la economía que recoge nuestra Constitución vigente. En efecto, dice que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una economía social de mercado. Pero luego añade que bajo este régimen de economía social de mercado, el Estado orienta el desarrollo del país, vale decir, cumple un rol orientador, ¿no? Y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Vale decir, todas aquellas áreas que generalmente, salvo rarísimas excepciones, no son cubiertas, no son satisfechas por el sector privado. Obviamente, el Estado tiene que cumplir su rol. El Estado tiene que brindar educación de calidad, educación pública, en forma paralela a la educación privada. Tiene que brindar también salud pública en forma paralela o en simultáneo a la que brinda el sector privado. Es monopólico en el caso de la seguridad, porque tiene el monopolio de la fuerza, ¿no?, del uso de la fuerza a través de los entes que brindan seguridad y orden público, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los servicios básicos de administración de justicia o impartición de justicia, como quieramos llamar, servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos, agua potable y alcantarillado, por ejemplo, y de infraestructura básica que tiene que ver, pues, con puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, cuando no han sido concesionados al sector privado. El otro principio tiene que ver con el rol económico que cumple el Estado, que está recogido en el artículo 59, y es no menos importante. Hay que resaltar que establece que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empleo, comercio e industria. Y eso tiene que ver justamente con la libre iniciativa, ¿no? Porque se complementa. El Estado, al dar normas que permitan el acceso al mercado por parte de los actores privados, está estimulando esa creación de riqueza. Porque una economía social de mercado no puede funcionar si no hay creación de riqueza. Esta riqueza permite que haya empleo. Quienes son detentadores, digamos, de la gran industria o de los grandes servicios, no los prestan ellos. Los propietarios o los mayores accionistas de estas empresas no son los que fabrican los productos, ni los que los distribuyen, ni quienes los venden. Para eso se necesitan centenares o miles o decenas de miles de personas, que son los trabajadores de esas empresas. Y el solo hecho de brindar trabajo remunerado y trabajo formal ya contribuye a la distribución de esa riqueza. Puede que no sea esa distribución la óptima o la más perfecta. Creemos y adelanto que en nuestro país estamos en esa situación. Hay mucho por hacer todavía.
No estamos al nivel de Alemania o de los grandes países desarrollados en el mundo, las grandes potencias económicas. Es una tarea todavía pendiente. Pero es cierto que el Estado tiene que estimular la creación de riqueza para poder cumplir justamente con estos presupuestos, pero acompañado de la libertad de trabajo bajo los límites o dentro de los límites que establece, por supuesto, la ley, ¿no? La libertad de empresa, de comercio e industria. El otro principio sobre económico contenido en la Constitución es el de pluralismo económico, que está regulado en el artículo 60, y señala que el Estado reconoce la existencia de ese pluralismo económico, ¿no? Ese pluralismo económico consiste en que se permita dentro de la economía nacional la existencia, la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, que puede ser la propiedad privada, la propiedad comunal, la cooperativa, etcétera, etcétera. Todos los mecanismos habidos y por haber que permita la ley. También la empresa estrictamente privada o la empresa pública, con las excepciones que permite la Constitución y la ley, o las empresas que son con componente público y privado. Y aquí justamente en cuanto al pluralismo económico, el artículo 60 pone un cierre muy importante. Señala que solo por ley expresa se puede autorizar al Estado realizar subsidiariamente actividad empresarial, ya sea de manera directa o indirecta, cuando lo justifique y lo haga necesario el alto interés público o la manifiesta conveniencia nacional. De tal suerte que el Estado ya no es un empresario como lo era en la década de los 90, antes de la vigencia de la actual Constitución. La Constitución del 79 sí lo permitía y de hecho incentivó mucho a la empresa pública. El Estado intervino mucho en la actividad empresarial. El Estado llegó a tener más de 200 empresas públicas, incluidos cinemas, y que provocaron a lo largo de los años déficits y pérdidas por miles de millones de dólares. Frente a ello es que la Constitución de 1993 reacciona ante esa anomalía evidente, incontestable, las cifras lo dicen, y prohíbe que el Estado realice actividad empresarial. Solamente lo puede hacer de manera subsidiaria cuando se trata de cubrir una necesidad o un sector, un bien o servicio que no está siendo prestado por el sector privado. Por eso, como señala ahí, en respuesta al alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Sin embargo, si el Estado decide participar en la actividad empresarial, la empresa pública, la empresa del Estado, no puede tener ningún tipo de privilegio. Tiene los mismos tratos que la empresa privada y así lo señala en su última parte del artículo 60. La actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento, no puede tener ningún tipo de ventaja. Si la tuviese, crearía una distorsión del mercado. Entraría a competir en condiciones más ventajosas que el privado y eso llevaría, por supuesto, a que el privado termine perdiendo y saliendo del mercado. El otro principio tiene que ver con la libre competencia y se refiere a que el Estado facilita y vigila la libre competencia. Como habíamos dicho, una de las grandes características de la economía social del mercado es el rol que el Estado cumple dentro de ella. Dentro de esa cancha de juego, el Estado es un árbitro y tiene la función de facilitar que exista una libre competencia, ¿no? Y también vigilar que esa libre competencia se mantenga de manera equilibrada y permanentemente, sin distorsiones. Por lo tanto, el Estado combate toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Muchas veces